La Cámara de Diputados recibió los precriterios económicos 2027 que marcan el inicio del análisis del paquete económico del gobierno federal. La mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió los precriterios generales de política económica para 2027, el documento que traza el rumbo de las finanzas y la economía del país para el próximo año. El gobierno federal plantea un crecimiento económico que superaría el esperado para 2026, con un Producto Interno Bruto que crecería entre 1.9 y 2.9%. El documento resalta que la economía nacional retomará un mayor dinamismo, impulsada por la inversión pública en infraestructura, el consumo de los hogares y un contexto externo favorable. Uno de los puntos clave es el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal. Se prevé que el déficit presupuestario se reduzca del 3.6% del PIB este año al 3% del PIB en 2027. El documento confirma la continuidad de los programas sociales, como las pensiones para adultos mayores, las becas universales y la pensión Mujeres Bienestar, que mantendrán su presupuesto. Además, el gobierno mantendrá la estrategia para estabilizar el precio de los combustibles, lo que busca proteger el poder adquisitivo de las familias y evitar cambios drásticos en el precio de la gasolina. El envío de estos precriterios a la Cámara de Diputados marca el inicio formal del análisis para lo que será el paquete económico del próximo año, el cual definirá cómo se ejercerá el gasto público durante 2027. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Saludo esta tarde al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias por estar aquí, secretario. Buena tarde. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Gusto platicar contigo un rato. Bien, gracias, secretario. Igualmente, secretario. Bueno, pues se presentó ya este documento, los precriterios, que en grandes rasgos, para empezar por lo general, ¿cuál es el objetivo de estos precriterios de la política económica? El documento de precriterios justamente lo que busca es, primero, dar una actualización de cómo va el ejercicio, cómo va la evolución de la economía durante esta primera parte del año y brinda las primeras proyecciones rumbo al 2027. Es un documento no vinculante, pero que aporta muchísimo para la discusión, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores como entre el público en general, entre analistas, y es efectivamente, como mencionaba tu reporte introductorio, una primera base para las proyecciones de cierre del 26 y para el siguiente año. ¿Qué estamos previendo? ¿Cuál es la principal variable que estamos destacando? Efectivamente, pues un crecimiento robusto, después de que en el ejercicio anterior tuvimos un crecimiento modesto, digamos, por abajo de nuestras previsiones, pero fue un crecimiento importante, desafiando las estimaciones de muchos analistas y de algunas instituciones internacionales que prevían incluso crecimientos negativos. Tuvimos un crecimiento positivo entre 0,6 y 0,8%, pero para el siguiente año estamos estimando un crecimiento robusto, cerrar este año entre 1.8 y 2.8%, y el siguiente año cerrando entre 1.9 y 2.9. ¿Por qué el rango? Digamos, la situación internacional, el comercio internacional, los mercados energéticos y otras variables pues introducen muchísima incertidumbre en el ejercicio de pronóstico. Por lo tanto, nos animamos a poner este ejercicio de rango de crecimiento para los siguientes años, para el siguiente año y para el cierre de este ejercicio. Todos los demás indicadores, el tipo de cambio, las tasas de interés, la recaudación, ¿todos dependen de que se logre este crecimiento o cada uno corre por pista diferente? Algunos corren por una pista diferente. Por ejemplo, el precio del petróleo está fijado en los mercados internacionales y en particular para su inclusión dentro de las proyecciones presupuestales nos atenemos a lo que establece el artículo 31, y en ese sentido creo que es muy importante la pregunta. El precio que tenemos de promedio para el cierre de este año es $77.30,
un aumento importante respecto del originalmente pronosticado, pues debido a lo que estamos viendo en esos mercados donde el precio de la mezcla mexicana supera ya los $100. El 77 promedio que tenemos va a tener implicaciones positivas para los ingresos de petróleos mexicanos, pero también estamos usando, digamos, este margen para proteger la economía de las familias mediante el incentivo del IEPS, para así garantizar estabilidad en los precios de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, como se han anunciado en fechas recientes por parte de la presidenta. Estos precios en particular se determina en los mercados internacionales. La inflación es una variable doméstica. Estamos esperando un cierre en alrededor de 3.7 para este año y un 3% para el siguiente año. Respecto del tipo de cambio, tenemos un pronóstico de promedio para este año de 18 pesos por dólar y de 18.5 para el siguiente año. Ahora, secretario, ya que tocó los precios de los combustibles, que hoy están altos por el tema que ya sabemos y que ya mencionó, ¿existe la posibilidad de que el precio del diésel y las gasolinas baje, si es que bajan los precios internacionales del petróleo? Bueno, a ver, estamos proponiendo una estrategia para bajarlos incluso del nivel en donde están, proveyendo un estímulo vía el impuesto especial, vía el IEPS. De no existir este estímulo, el precio de estos combustibles estaría significativamente más elevado, y estamos buscando incluso bajarlo un poco más en los siguientes días, semanas. Y para responder puntualmente a tu pregunta, sí, efectivamente, si baja el precio de referencia, deberá de ajustarse de manera concomitante, digamos, los precios en las estaciones de servicio. Así está, digamos, establecido en los mecanismos. Uh-huh. Ahora, la inflación, ¿cómo podemos entender que la inflación en la primera quincena de marzo se presentó pues más alta de lo esperado? ¿El mundial va a ser un factor que presione la inflación también? Y esto puede repercutir en estos criterios de la política económica para 2027, secretario. Creo que es muy importante transmitir un mensaje de tranquilidad y de claridad al respecto, así es que muchas gracias por la pregunta para poder precisar algunos aspectos respecto de esta variable. Como sabes, el Banco de México redujo su tasa de interés de referencia 25 puntos base en su última reunión, a pesar de que nominalmente, facialmente, había habido un incremento en la inflación. ¿Cuáles son los argumentos en favor de esta medida de política? Que la inflación que hemos visto en el último mes, en las últimas 3 semanas, está muy focalizado en un conjunto muy reducido de productos que son muy susceptibles a la estacionalidad. ¿Qué quiere decir estacionalidad? A las cosechas, al clima, a la temporalidad. Te diría, está muy focalizado en jitomate, en la papa, en la calabacita, digamos. Son un grupo reducido de frutas y verduras que están influyendo sobre la inflación en el corto plazo. La previsión, tanto de la Secretaría de Hacienda y digamos por lo que ha reportado el Banco Central, es que esto deberá de ser temporal y que nos estaremos enfilando rumbo a una inflación cercana a lo que estamos previendo en este año, de 3.7, quizá un poquito menos rumbo al final del año, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tenemos un repunte en las variables nominales, pero la tendencia subyacente es bastante sólida a la baja. De acuerdo, secretario. Estamos platicando con el secretario de Hacienda, el doctor Edgar Amador Zamora. ¿El mundial es factor que podría presionar la inflación o no está en el escenario?
No vemos, digamos, tiene un efecto relativamente temporal, muy acotado en el tiempo. De hecho, tampoco está incluido dentro de las previsiones de crecimiento. No estamos atribuyendo a nuestro pronóstico de inflación, que seguramente lo va a tener, un aumento en la demanda, un aumento en el empleo, un aumento en la facturación de muchos bienes y servicios. No vemos que tenga, digamos, una influencia duradera. Si acaso será muy localizada y de manera temporal en algunos productos muy puntuales, pero no tendrá una incidencia de relevancia en el índice general de precios. De acuerdo. Secretario, la deuda, corríjame, ¿55% del Producto Interno Bruto? A ver, estamos previendo un cierre para el 2027 efectivamente de 57% del Producto Interno Bruto, después de un cierre de 54.7 para este año. Y si me permite, yo te diría dos puntos al respecto. Primero, es uno de los mejores indicadores en el concierto internacional. En nuestra comparativa contra países de América Latina estamos al menos 2 puntos porcentuales abajo del promedio de América Latina y también de los llamados mercados emergentes. La verdad es que la posición fiscal de México es una de las más sólidas entre los países de desarrollo similar. Entre los países de mayor desarrollo, por ejemplo, de la OCDE, el porcentaje excede el 90% del PIB. Es muy importante ver esto. ¿Por qué? Porque los economistas, los inversionistas, las empresas analizan a la hora de contemplar sus inversiones hacen un análisis comparativo y la verdad es que las variables fiscales de México destacan por ser sólidas y bastante, digamos, moderadas en términos de su posición fiscal. Y la segunda parte que quisiera resaltar es que la reciente evolución, que marca un par de puntos porcentuales adicionales, son explicadas en muy buena medida, casi en su totalidad, cerca del 80%, por una revisión histórica a la serie del Producto Interno Bruto por parte del INEGI. El INEGI revisó la base nominal del PIB para toda la serie, con la información nueva, y eso hizo que se redujera el PIB nominal y por lo tanto el saldo nominal de la deuda como porcentaje del PIB se eleva entre 1.4 y 1.8% adicional. Entonces ese es, digamos, este efecto que tenemos en la medición de este indicador, pero lo más importante es que la deuda pública del país, la posición fiscal de México es muy sólida, no tenemos absolutamente ninguna complejidad en su financiamiento, sino al contrario, lo que vimos, por ejemplo, en la emisión de bonos en dólares en los mercados internacionales fue, digamos, tuvimos 3 veces más demanda que la oferta que habíamos hecho. Pemex regresó a los mercados en el mes de febrero después de 6 años y tuvo una demanda muy fuerte por parte de los inversionistas. Entonces, también, si nos aprovechar tu vitrina para transmitir un mensaje de tranquilidad, de serenidad respecto de los indicadores fiscales del país, tenemos una posición sólida, robusta. De acuerdo, pues, doctor Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada. No, al contrario, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.